Mancha se detuvo, se giró con las piernas débiles y temblorosas y clavó la vista en la mirada fogosa de Quemadura. Has venido a por mí. Su voz grave resonó en la mente de la joven. He venido a atormentar al hombre zorro. Mancha sonrió. Volverás. Nos necesitamos el uno al otro. ¿Qué podría necesitar un corcel de alas y fuego de una pequeña mocosa como tú? Quemadura estaba cerca de la puerta de la casa, pero demasiado lejos como para tocarla o dejar que lo tocaran. Luce gruñó para que se marchara, pero Cromwell intervino. Deja que la pequeña contemple el cielo y dentro de nada brillará el destello del atardecer. Entonces, todos miraron hacia el cielo al unísono, donde un agujero entre las hojas de las copas de los árboles que tapaban el cielo dejó entrever una luz azul. Durante un instante encantado, la luz brillante del sol palideció. Mancha podía observar el cielo infinito sin que le quemaran los ojos. Vio colores nuevos como el morado, el azul y el rojo. Y se imaginó a sí misma volando con sus propias alas. Durante aquel destello de oscuridad, la joven fijó la vista en el Pegaso y contempló sus propios ojos reflejados en los espejos oscuros de su mirada ambarina y brillante como las monedas. Quemadura negó con la cabeza. No perteneces a este lugar. Tus pestañas son hilos plateados de luna y tus ojos atraviesan la oscuridad con la luz de las estrellas. Acto seguido, el Pegaso dio media vuelta y se marchó trotando hasta que desapareció entre los árboles sin decir ni una palabra más. Mancha retrocedió hacia la casa y se tumbó en el colchón. Por muy breve y limitado que hubiera sido, Quemadura le había dado un primer reflejo de sí misma. Crowny le ofreció una taza de té mientras Luce apagaba las brasas que estaban quemando las flores del jardín con una jarra de agua, murmurando algo. La delicadeza con la que cuidaba de cada una de ellas la impresionó, y la muchacha empezó a confiar en él. Sin embargo, aún no estaba 100% segura de las intenciones de la bruja. Crowny retiró las vendas de la cintura de Mancha y arrancó con ellas algunas de las costras que le cubrían la piel, por lo que se le reabrieron las heridas. Mancha emitió un grito silencioso y se retorció para escaparse. Crowny la agarró del hombro. No tienes por qué aguantarte, pequeña. Haz ruido si quieres, te ayudará a sentirte mejor. Refunfuñar y gruñir es algo que se nos da muy bien a los de mi especie. Así que no tengas miedo de intentarlo. En aquel momento, se percató de que ninguno de sus captores era consciente de lo rota que estaba por dentro. La joven sospechaba que no sabían mucho más de ella de lo que ella misma lograba recordar. ¿La habrían encontrado medio muerta? Se tocó la garganta y le escocieron los ojos con una insoportable sequedad cálida que debería haber precedido a sus lágrimas. Crowny entrecerró los ojos. ¿No tienes voz? La bruja se apartó de ella, como si aquel descubrimiento hubiera sido un bofetón en la cara. Luego, se volvió hacia Luce, que acababa de entrar por el umbral con un ramo de flores en la mano. No tiene voz. El rostro del sílfide tan hermoso en aquel entorno horripilante se descompuso. Luce negó con la cabeza y dio media vuelta con un gruñido. A pesar del intento de Crowny por consolarla, Mancha le tenía miedo por varios motivos. Su cara viperina, la brusquedad de sus movimientos, esos cuernos oscuros, curvos y afilados. La bruja pareció ofenderse cuando Mancha trató de alejarse de ella, pero se había erguido un muro entre las dos que Mancha no podía ni quería derribar. No tenían ningún modo de comunicarse ni de llegar a un acuerdo. Crowny se apartó a un lado y dejó que Luce le vendara las heridas. El sílfide consiguió hacerlo con delicadeza hasta que le ató una demasiado fuerte alrededor de la rodilla. Al final, la frustración que Mancha debía acumulado explotó y sus instintos tomaron el mando. Levantó los brazos y movió los dedos para formar símbolos y letras que le sorprendieron y le hicieron sentirse segura de sí misma. Mancha gritó a Luce con sus manos. El sílfide dio un paso hacia atrás, asombrado. ¿Qué hace? Crowny se acercó más a la joven, abrió los ojos de par en par y la contempló con curiosidad en la mirada. Hablar. Está explicándote que le has atado la venda en la rodilla como si fuera un torniquete. Quiere que se la aflojes. Luce hizo lo que le pidieron. Entusiasmada porque estaban entendiéndola, Mancha le dio las gracias a Crowny con un gesto. Después, le contó todo de lo que se acordaba. La verdad sobre el Pegaso, cómo se despertó sin recordar nada, lo mucho que le asustaba su apariencia y que los rayos de sol que se asomaban entre las hojas de las copas de los árboles le quemaban la piel. Crowny respondió pacientemente. La bruja confirmó que la habían encontrado medio muerta cerca de la entrada del desfiladero y que su pasado era un misterio. Mancha dejó de lado la sensación de pérdida que sentía, porque había conseguido establecer otra conexión. Su confianza floreció como las flores que podía invocar con los dedos.
La joven se dio cuenta de que Cronky tenía un alma amable y que no era el monstruo que había pensado que era. Durante las siguientes 2 semanas, Mancha hizo todo lo posible por recuperarse. Quemadura volvió a visitarla. Mientras Luce y Cronky estaban en el mercado le permitían explorar, pero solo si se vestía como un chico. Cronky insistía en que el disfraz era necesario para evitar que se extendieran los rumores de que había una chica viviendo en el bosque, así estaría protegida de quienquiera que la hubiera dado por muerta. Sus guardianes retrasaron su presentación a los demás habitantes del desfiladero para que Mancha tuviera tiempo de practicar las maneras y adoptar la apariencia de un chico, lo cual hacía cada día en privado, escondida en el laberinto de árboles y arbustos que rodeaba la casa de la bruja. Durante sus paseos en solitario dejaba caer trozos de manzana deshidratada sobre el camino que seguía. Al final, un día, lo oyó detrás de ella. Mancha se dio la vuelta con el trozo de manzana en la mano, untado con miel y copos de avena. Un tentempié irresistible para cualquier caballo. Pero él no era un caballo. Era fuego, plumas y sombra. Una criatura mitológica alimentada por el orgullo. El Pegaso terminó de comerse el trozo de manzana y alzó la vista. Mancha estiró el brazo y sostuvo otro trozo de la fruta cubierta de copos de avena sobre su palma llena de cicatrices. Quemadura abrió los orificios nasales para oler el dulce tentempié y relinchó. Tíramelo aquí. Tienes que comértelo de mi mano. El Pegaso dio un paso adelante y levantó un poco de polvo de ceniza que cubría el suelo. No soy un pony entrenado, pequeña mocosa. Y puedo buscarme mis propias manzanas. No como esta. Mancha avanzó hacia él, aunque le temblaban las piernas. Se había olvidado de lo sublime e intimidante que era cuando no tenía medio cuerpo hundido en la ciénaga. La he preparado para ti. Para hacerte feliz. El Pegaso rebufó y expulsó humo por la nariz. Malditos humanos. Los quemaría a todos y aplastaría sus huesos chamuscados para empolvarme las herraduras. Eso sí que me haría feliz. Mancha se percató de que le sobresalían 3 flechas de un costado. Puede que hace poco hubiera intentado cumplir aquellas amenazas. ¿Por qué odias a los humanos? Son inferiores a mí, pero aún así desean domarme. La joven cerró el puño sobre la manzana y notó la capa espesa y pegajosa que la cubría en su piel. Después, extendió la palma de nuevo. No quiero hacerte daño. Solo quiero un compañero. No te obligaré a nada que no quieras hacer. No utilizaré flechas, cuerdas, látigos, riendas o sillas de montar. Lleguemos a un acuerdo. Los pactos tienen un regusto más dulce si los ofrece una mano amiga. Los ojos de Quemadura se encendieron con una llama suave. ¿Por qué querría un Pegaso tener un amigo? Un amigo es leal. Una segunda defensa contra el peligro. Seré tus ojos en la tierra cuando cruces los cielos. Seré tus oídos cuando vueles demasiado alto. Y seré tus manos si te quedas atrapado de nuevo. El Pegaso extendió sus majestuosas alas para mostrar su espectacular envergadura y avanzó 3 pasos hasta que se cernió sobre Mancha. No eres mucho más grande que una mota de polvo. Eres demasiado pequeña para resultarme útil. A la chica le temblaba todo el cuerpo, pero se quedó rígida para tratar de esconderlo. Ya he demostrado que soy tan valiente como tú. Si eres tan valiente como dices, entonces da el último paso hacia mí. Mancha estiró el brazo tanto como pudo, esforzándose para que no le temblara la mano. A veces, hace falta más valentía para quedarte quieta que para moverte. Me quedaré donde estoy. Acto seguido, a la muchacha se le iluminaron los dedos con aquella sensación de calor que era casi insoportable. Quemadura gruñó, se acercó a ella y su aliento de humo invadió el pequeño espacio que los separaba. Su mirada inescrutable se clavó en la de la chica. Inclinó el cuello y rozó los dedos de Mancha con el morro hasta que la luz agonizante desapareció, como si aquel contacto la hubiera calmado. Gracias. Con cuidado, la joven alzó la mano que tenía libre para rascarle detrás de la oreja derecha. El Pegaso movió la cola, alegre, y mordisqueó el trozo pegajoso de manzana que la chica sostenía. Mancha se acercó más y apoyó la frente contra su cabeza. Sus pestañas largas se enredaron en la crin, que le caía entre las orejas. Es tal y como te he dicho, Quemadura, continuó Mancha. Sus pensamientos apenas eran un suspiro. La amistad tiene muchas recompensas. Puedo ayudarte con las flechas y... El Pegaso se alejó de golpe y se marchó galopando entre los árboles. Mancha sonrió. Aunque aún no recordaba nada de su pasado, era plenamente consciente de su presente. Tenía un amigo y una familia. No estaría sola en aquel camino. Los 5 años pasaron mucho más rápido que el destello del atardecer en el reino del día o el del amanecer en el de la noche.
Tanto Nerezet como el Doria siguieron con sus vidas, intercambiando importaciones cuando era necesario para el bienestar de sus gentes y la princesa, respectivamente. Aquellos intercambios se llevaban a cabo en la base del monte Astra, donde un túnel conectaba el cultivo floreciente de rosas de Panacea y la puerta de hierro de Nerezet. Durante el primer año, los esfuerzos del Doria por atrapar al espía escurridizo asociado con la bruja, y responsable de la muerte de Lustacia, Sir Nicolet y el rey Kiran, terminaron abruptamente cuando un brote de demencia se extendió entre los ocupantes del castillo. Pocas semanas después de que Griselda se encerrara en su santuario con sus 2 hijas y la princesa del reino, sin que surgiera ni un solo problema en aquel gran fraude, Mia probó un trozo del pastel de paloma que iban a servirle a la familia real. Sufrió dolores de estómago tan intensos que sintió como si tuviera cientos de pájaros picoteándole desde dentro. La criada trató de disiparlos, pero sus gritos en su lecho de muerte resonaron por todo el castillo. Urataline y Avaricete le dijeron a su madre que aquel era el único inconveniente de vivir en las mazmorras, aisladas de todos los sonidos, ya que les hubiera encantado oír los frutos de la labor de Griselda de primera mano. Lustacia, que estaba transformándose en la princesa Lira, se había quedado al margen de las conversaciones por completo. Otras muertes violentas, causadas por la reina regente, siguieron a la de Mia durante los siguientes 12 meses, incluyendo la de Matilde, la cocinera, y Brindle, el bufón, por mencionar solo algunas. Griselda no hizo lo mismo con el primer ministro Albous, a quien permitió vivir por 2 motivos. El primero, que era alguien muy respetado por su sabiduría en las estrategias diplomáticas que tomaba para el buen mantenimiento del reino, e incluso Griselda opinaba lo mismo. Y, en segundo lugar, porque la muerte de un miembro del gobierno habría sido una razón más que suficiente para que Griselda hubiera sido objeto de una investigación más profunda. Si centraba su venganza en un puñado de sirvientes, sería más fácil volver a culpar a la bruja de sus muertes. Griselda habló con los magos reales del Doria y les convenció de que la bruja no solo había enviado un espía que se había infiltrado entre ellos, sino que también había lanzado una maldición sobre el castillo. Todos los que vivían entre sus paredes se habían expuesto a una enfermedad mental peligrosa, lo que significaba que el ejército real tendría que vigilar el terreno las 24 horas por si una muchedumbre histérica los atacaba. Aquello puso fin a las expediciones militares hacia el desfiladero de la ceniza para buscar a la bruja, a quien Griselda prefería que nunca volvieran a capturar o interrogar. Aquel cambio no tuvo mucha repercusión en el funcionamiento del ejército, ya que hasta entonces el bosque había sido imposible de penetrar, a causa de los arbustos espinosos y las ramas que bloqueaban la entrada cada vez que llegaba algún soldado. Casi todo el mundo se mudó del castillo por miedo a volverse loco, y allí solo permanecieron 30 ocupantes. La gente más cercana a la familia real, incluyendo los 3 miembros del consejo y sus familias, y sus sirvientes más imprescindibles. Todos bajo la atenta supervisión de Griselda. Con la bruja del tormento suelta, los 3 magos decidieron que la protección del Doria era lo más importante. Desde su hogar, en el monte Astra, lanzaron hechizos simultáneamente con sus voces de bajo, barítono y tenor. Sin embargo, a pesar de que hablaban al unísono, cada uno de ellos tenía su propia idea de lo que debían evocar. El primero estableció un camuflaje impenetrable que se alimentaría del sol. El segundo conjuró una cortina perfumada para calmar los sentidos y contrarrestar la maldición de la bruja. Y el tercero construyó una cerca puntiaguda para proteger al castillo de los peligros del exterior. Unos brotes nuevos de madreselva se alzaron desde la tierra como respuesta a aquellos conjuros, y crecieron hasta que cubrieron todas las cabañas y las carreteras, rodearon la tierra y luego envolvieron cada pared y torre del castillo. La fachada, excepto las ventanas y las puertas, desapareció debajo de aquella armadura floreciente rosa y verde. Sin embargo, como suele pasar cuando demasiadas varitas participan en un solo conjuro, el producto de sus hechizos se convirtió en algo rebelde e inesperado. Un montón de brotes de fresas grandes como el puño de un bebé y puntiagudas como las agujas de bronce que utilizaban las costureras cubrieron todas las hojas y ramas. Los brotes fragantes atrajeron a bandadas de abejas. Pasear por las granjas o el mercado se convirtió en una labor difícil, ya que los habitantes tenían que llevar ropa gruesa, botas, guantes, capuchas y máscaras para protegerse la piel y el pelo, y antorchas untadas con repelente de fuego para que solo soltaran una nube espesa de humo en vez de una llama para abrirse camino entre las abejas. Aquellas preparaciones hacían que salir al exterior fuera una experiencia calurosa e incómoda. Los niños ya no podían jugar en las calles por miedo a que los insectos les magullaran su delicada piel.
Impulsados por el descontento de los habitantes del reino, los magos trataron de revertir lo que habían hecho, pero su magia no tenía efecto sobre las plantas, que cada día florecían más y más fuerte gracias a la constante luz solar. Los brotes impedían que las raíces pudieran arrancarse o podarse. Por lo que observaron, el fuego solo conseguía que se hicieran más grandes. Lo único que hacía que los brotes se redujeran para retirar las enredaderas era rociarlos con las mismas sombras de medianoche que Nerecet enviaba para coser el traje de cielo nocturno de la princesa. Por desgracia, nunca tendrían bastantes sombras como para rociarlos todos. Solo un potente destello de luz de la luna que procediera directamente del cielo sería capaz de contrarrestar el poder regenerativo del sol, ya que haría que las plantas tardaran más tiempo en crecer. Como no había noche que se opusiera al día, los eldorianos no tenían esperanzas. Los magos consideraron invocar una plaga de arañas para que capturaran las abejas, pero como sabían cuántos eldorianos compartían la fobia de la reina regente por las criaturas de la oscuridad, aquello no habría servido más que para sustituir un problema por otro. Así que no se hizo nada al respecto, y el pueblo, que tiempo atrás había pasado todo el día en el exterior, se quedó encerrado en sus casas, excepto cuando era absolutamente necesario abandonarlas. Aquella tierra ajetreada de luz perpetua se convirtió en un lugar silencioso, con sus habitantes contemplando el cielo radiante y los paisajes exuberantes a través de las ventanas y las puertas de sus casas, sin apenas tener la oportunidad de sentir la calidez del sol sobre sus rostros. Durante los siguientes años, los eldorianos permanecieron escondidos, tristes y miserables, esperando a que el príncipe de Nerecet viniera a reclamar a su esposa, y confiando en que la profecía sobre la unión del día y la noche les ofreciera una fuente de alivio de su prisión encantada. A pesar de todo aquello, Griselda se regocijaba. Aunque al principio Weratalin y Avaricete se quejaban porque habían renunciado a su libertad por la felicidad de su hermana, Griselda acabó con sus arrebatos de celos cuando les aseguró que ser las hermanas de la reina tenía sus ventajas y tendrían a caballeros hermosos de ambos reinos comiendo de la palma de su mano, por ejemplo. Después de un tiempo, Griselda y sus hijas se adaptaron a la vida en su lujosa celda de las mazmorras iluminada con queroseno. ¿Qué tenía de malo que sus súbditos tuvieran que esconderse también? La desesperación y el sufrimiento los llevarían a ser más leales y a sentir más gratitud en el futuro. Griselda sabía que un día todo el mundo se lo agradecería. Justo como los Mortaja predijeron, estaba cumpliendo la profecía al hacer que su hija suplantara a la princesa. Pronto le contaría a Lustacia cada uno de los detalles, palabra por palabra. 10. Cuerdas de delantales y seres alados. A espaldas de la astuta reina regente de Eldoria, en el oscuro suburbio del desfiladero de la ceniza, la princesa de verdad seguía viva, igual que la bruja del tormento, que sabía que Griselda estaba preparando a una impostora. Y Crowny tenía una perspectiva diferente de las profecías. Sabía, por siglos de experiencia, que una profecía siempre se cumple al final, sin importar quién trate de interferir en ella. Aquello la aliviaba, considerando que la niña que había salvado ya no tenía la voz melódica de un ruiseñor ni una lustrosa melena plateada, y ni siquiera era una chica, al menos a los ojos de los duendes, los asesinos, los degenerados y los marginados que vivían en el bosque. Para los habitantes del desfiladero, la joven era Mancha, el chico que parecía un fantasma y cuyos orígenes se desconocían, que había estado deambulando por el bosque 5 años antes y a quien había acogido la bruja en su hogar a cambio de que le ayudara. Incluso los Mortaja aún pensaban que era un chico, ya que las sombras y los escorpiones nunca les dejaban acercarse lo bastante a la joven como para comprobar lo contrario. Sin embargo, había dos cualidades que la princesa poseía que nunca podrían arrebatarle: el espíritu noble de su padre y su sangre real. Crowny esperaba que aquello le bastara para recuperar su identidad y su trono, y pronto, porque ahora la princesa tenía 17 años, y la llegada del príncipe Vespera Eldoria era inminente. Crowny salió a su jardín y sintió la fuerza del paso del tiempo más de lo habitual. El período de cesación había terminado hacía una hora, y necesitaba librarse de sus dos inquilinos. No quería tener público para la labor oscura que estaba a punto de llevar a cabo. No quería que Luce supiera por qué últimamente se movía más despacio y, que sus huesos habían empezado a astillarse y, que su sangre fluía más lentamente y que su corazón palpitaba con un latido más débil. La vieja bruja se arrodilló, con gran dolor en las articulaciones, para estudiar las flores que flanqueaban el camino de piedras que llegaba hasta la puerta de su casa. Crowny se acercó lo suficiente como para que sus delicados perfumes le hicieran cosquillas en la nariz. Parecían pinceladas de rojo, fucsia, azul y albaricoque flotando en medio de ceniza movediza.
Muchos de los habitantes del desfiladero construían casas entre los enormes troncos o montaban sus tiendas en las copas de los árboles. Algunos se atrevían a dormir al aire libre en las tierras bajas, donde la capa de ceniza era más fina, aunque aquello supusiera correr el riesgo de que un charco burbujeante los engullera o que unas enredaderas los arrastraran hasta el dominio de los Mortaja. Crony se había instalado en un pequeño bosque recóndito. Su casa era un andamio sin paredes construido sobre rocas planas para impedir que entraran los charcos. La estructura de madera de sauce, la más receptiva a la magia, estaba situada en medio de un círculo de troncos negros y clavada descuidadamente en el suelo. Había un total de 3 habitaciones, una cocina y un recibidor repletos de muebles polvorientos. El mobiliario desechado por los habitantes del Doria conjuntaba a la perfección con su morada cadavérica. Sillas con la tapicería rasgada y con el relleno medio salido, colchones hechos pedazos y embutidos con paja y hojas podridas, otomanas hechas con cajas sin abrir, un hogar formado de ladrillos rotos, un baúl de madera de cedro astillada y varios barriles destrozados que parecían sonreír como bufones mellados. Las ventanas también eran marcos vacíos, y cada una de ellas estaba construida con 4 trozos de madera unidos que colgaban en el aire, sujetos por alambres amarrados a las ramas de los árboles que se cernían sobre la casa. A Luce le gustaba hacer bromas sobre lo absurdo que era tener ventanas en una casa sin paredes, pero Crony insistía en que hasta una bruja mugrienta y vieja como ella necesitaba aparentar sofisticación. En cada cornisa había una taza agrietada o un jarrón fracturado repleto de plumas de pájaro o de flores frescas. La parte superior de los marcos de las ventanas estaba decorada con volantes de retales de ropa que Crony había robado de los cadáveres mejor vestidos que había encontrado. Las cortinas eran similares, y colgaban desde las ramas de los árboles hasta el suelo. Servían para esconder la habitación de la princesa. Una reforma que había llevado a cabo para darle más privacidad a la joven. La tela sobrante cubría los materiales de Crony. Pociones, agua y comida. Todos ellos estaban ordenados sobre unas ramas bajas y en los nudos de los troncos de los árboles, que hacían la función de estanterías y despensa de la cocina. La bruja había perdido la receta de sus conjuros hacía muchos siglos, pero se sabía los más importantes de memoria. Puede que algunos pensaran que aquella era una manera muy primitiva de vivir, pero no hacía falta tener ventanas de verdad o paredes resistentes en una arboleda donde la lluvia nunca penetraba y los vientos nunca soplaban. En el mundo civilizado, las paredes, el techo y los cristales impedían que todos aquellos elementos del mundo salvaje perturbaran el interior de un hogar. Pero como Crony había nacido en medio de lo salvaje, le gustaban aquella clase de cosas. El musgo marchito, la ceniza y la mugre. En aquella tierra yerma, los mortales eran el veneno. Para mantenerlos al margen, Crony había hechizado los alrededores de su casa con visiones horripilantes, un ataque de figuras fantasmales y cadavéricas vestidas con túnicas negras. Una ciénaga enorme que los rodeaba. Sentir que se caían de cara en un nido de víboras y... Eran recuerdos de los muertos tan vívidos que cualquier merodeador que los experimentara creería de verdad que estaba viviéndolos. Cuando era más joven, en varias ocasiones, la bruja volvió del mercado o de cazar y se encontró con un atacante o un ladrón agazapado al lado del umbral de su casa. Hoy en día su reputación la precedía, por lo que era poco común que alguien se acercara siquiera a su jardín. Pensar en el jardín hizo que fijara la vista en el arco iris que tenía a la altura de las rodillas. Eran las únicas flores que existían en todo el desfiladero, aparte de las que decoraban su tienda. Crony apenas oyó los pasos de Luce hasta que 2 pies se detuvieron a su lado, enfundados en botas negras. Ese día había adoptado su forma humana y tenía un aspecto ostentoso y completamente inusual con sus elegantes vestimentas rojas. Se están marchitando. Un gruñido canino acompañó su afirmación mientras toqueteaba un matojo de consuelda con la punta de la bota. Mancha las ha abandonado para pasar tiempo con el idiota. Crony dudó si responder o no, medio divertida por la irritación aparente de Luce, pero también un poco triste. Antes de que la princesa llegara, las vidas de Crony y Luce se habían limitado a los tonos de negro y gris, como todo el mundo que habitaba en aquel lugar maldito. Ahí solo reinaban la ceniza y las ramas. En muchos sentidos, la princesa había aportado color a su mundo. Crony se preguntaba cuánto tiempo aguantarían las flores cuando ella y Luce volvieran a quedarse solos. Aunque, honestamente, no esperaba vivirlo bastante como para saberlo. La bruja tensó la mandíbula, enterró una mano en la tierra polvorienta y notó que aún estaba cálida. Quizá esté más relacionado con la temperatura de la tierra que con su negligencia. Hace un calor abrasante en el Doria. Aunque mis huesos pronostican que se avecina una tormenta.
El desfiladero siempre estaba a unos grados menos que el Doria. Pero la ceniza que se deslizaba a la altura de los tobillos de la bruja transportaba pequeñas muestras del clima del reino, ya que había lugares donde pequeños rayos de luz se filtraban entre los árboles y calentaban el terreno. Luce se inclinó para arrancar un brote de aguileña. Los pétalos violeta y el follaje marrón contrastaban con su piel pálida. Estás buscando excusas. Se está convirtiendo en una irresponsable. Siempre se marcha con su mula elegante hasta tarde. Está explorando cada centímetro de este desfiladero. Tienen suerte de que aún no los haya devorado un charco. Estás siendo demasiado duro con ella. Nos ayuda en el mercado cada día. Pero su corazón casi nunca está allí. Siempre está deseando estar con él, preocupada por frivolidades que seguro que no la conducirán al trono. Tú eres la que siempre dice que tiene que practicar sus dones y sus habilidades políticas, por muy difíciles y aburridas que sean. Sí, ya que no podemos decirle quién es. Exactamente. Ni siquiera podemos decirle cuántos años tiene. Sus responsabilidades son el único modo de conseguir que redescubra su identidad. Es hora de que empiece a tomárselas en serio. Y, además, espero que arregle el jardín antes de que nosotros nos marchemos. Crony alzó la vista y se aguantó la sonrisa que amenazaba con escapársele. No podía arriesgarse a que las flores se marchitaran más. ¿Qué? Preguntó Luce mientras la observaba con el ceño fruncido. Nunca pensé que un perro dandy encajaría tan bien en el papel de padre. Llegará un día en el que tendrás que soltar un poco más las riendas. Luce mostró los dientes puntiagudos con una sonrisa burlancia. Tonterías. Nos hemos jugado el cuello por ella. No dejaré que estos últimos 5 años de sacrificio sean en vano, comentó, y agarró bien las 2 bolsas de cuero que se había colgado del hombro. Mancha me debe un par de alas nuevas, y te debe bueno, lo que sea que esperes ganar con todo esto. ¿Redención, quizá? Puestos a pensar, aún no has compartido los detalles de tus fechorías y por qué estamos limitados por aquel pacto de no intervención, añadió, llevándose la flor a los labios mientras observaba a Crony fijamente. La bruja redirigió la conversación. Pronto Luce se enteraría de sus secretos. Te has olvidado. Tus alas dependen de un sacrificio altruista. Será mejor que dejes de lado tus deseos y necesidades para cumplir con tu deber, ¿de acuerdo? Antes de que el sílfide tuviera tiempo de responder, oyeron un movimiento en la casa segundos antes de que Mancha saliera de su habitación. Su piel se camuflaba en la penumbra de la casa y estaba permanentemente teñida de un tono gris lóbrego debido al protector solar encantado que Crony había insistido en que la joven se aplicara, tanto para protegerla de los rayos del sol como para ocultar su verdadera identidad. Su túnica de muselina holgada, la arpillera y sus pantalones de lona le ayudaban con el segundo objetivo, igual que el tener la cabeza rapada. Por alguna razón inexplicable, los largos mechones plateados de la joven nunca habían vuelto a crecer después de que Luce y ella la rescataran. Solo le cubría la cabeza una ligera pelusilla. Era una de sus múltiples rarezas, ya que no podían arrancarle o cortarle las pestañas sin que la chica sufriera un intenso dolor, como si formaran parte de ella y estuvieran hechas de nervios y de la luz de luna más pura. Crony supuso que por eso le crecían tanto y se le curvaban hacia arriba, como si quisieran alcanzar el cielo, donde había vivido la luna hacía tanto tiempo. Como no podían cambiar el aspecto de sus ojos, se centraron en tratar de que el brillo plateado que le decoraba la cabeza fuera más ordinario, y lo habían estado tiñendo con zumo de moras hasta el día de hoy. Como resultado de todos aquellos cambios y de los abusos que había sufrido su cuerpo, la chica no tenía un aspecto particularmente especial. Sus únicos atributos eran sus pestañas y sus labios, que eran demasiado hermosos. Pero eso parecía no importar, porque la mayoría de los habitantes del desfiladero no veía más allá de su apariencia delgada, magullada y mugrosa. ¿Qué príncipe querría casarse con ella en semejante estado? Mancha se detuvo delante de la ventana de la cocina, que estaba encima de la pila hecha con un antiguo barril de vino. La joven alzó la vista, observó el bosque a través del marco de madera y saludó a sus guardianes. Sus brillantes ojos violeta y sus labios sonrientes iluminaron la sombría casa. Crony tuvo que apartar la vista por miedo a responderle del mismo modo. Aquella sonrisa, la profundidad de su bondad y la sabiduría que reflejaba, brillaban con tanta fuerza en su aspecto austero que era contagiosa. Como si Luce quisiera demostrarlo, la saludó y le devolvió la sonrisa. Crony levantó una ceja y le dedicó una mirada cómplice al sílfide. Él se dio cuenta de lo que acababa de suceder y soltó una palabrota mientras volvía a meter la mano en el bolsillo. Date prisa, gruñó para ocultar su momentánea debilidad, e hizo un gesto señalando el bosque.
En el laberinto de árboles y arbustos, una cola con la punta de color negro la guió hasta el mercado, que estaba a medio kilómetro de distancia. Crowny quiere que hoy abramos la tienda y que llevemos todo el inventario. Ya llegamos tarde, y el jardín aún requiere tu atención. Mancha frunció el ceño y se le arrugaron las cejas, que eran casi transparentes en contraste con su piel descolorida. Acto seguido, metió la cabeza entera en el agua de la pila de la cocina. Eran reservas del lago de cristal que Luce siempre se aseguraba de llevar. Luego se irguió y resopló de lo fría que estaba. Las brillantes gotas de agua que le cubrían la cabeza le resbalaron por el rostro y se aferraron a sus largas pestañas. Mancha se secó la cara con la manga y dejó un manchurrón gris de la arcilla del día anterior en la muselina. Después se aplicó más protector solar. Se enfundó unos guantes y agarró unos trozos secos de perdiz deshidratada y una manzana arrugada de un bol resquebrajado para desayunar. Comió algo y corrió hacia el umbral de la puerta principal. Un relinche alegre resonó por el aire, y la joven esbozó otra deslumbrante sonrisa con aún más ganas cuando el Pegaso salió trotando de entre los árboles y entró en el jardín. Con las orejas hacia atrás, la bestia gruñó a Luce y a Crowny mientras se acercaba a Mancha, levantando nubes de ceniza bajo sus patas. Quemadura se detuvo al lado de la chica con las alas pegadas a sus costados y, a la espera. El Pegaso la riñó con la mirada y ella le dedicó una risa silenciosa antes de ofrecerle unos cuantos trozos de manzana. Quemadura mordisqueó el tentempié y meneó la cola con entusiasmo mientras la joven le rascaba detrás de la oreja derecha con los dedos enguantados. Las brasas de la crin que proyectaban luz sobre la tez de Mancha y su traje negro parecían estrellas en un cielo de tormenta. Era una comparación muy acertada, ya que a menudo ambos parecían dos constelaciones manteniendo una conversación imperceptible para el resto de la gente. Luce frunció el ceño. Vaya, seguro que así Mancha no se distrae y ¿es que acaso ahora duerme entre las copas de los árboles? Preguntó el sílfide, y alzó la vista. Seguro que hay un nido del tamaño de un caballo por ahí arriba. Si fuera así, seríamos muy afortunados. Los huevos de Pegaso pochados son exquisitos. Luce puso los ojos en blanco. Crowny rió para sus adentros. No lograba decidir si la aversión del sílfide por el caballo alado provenía de tener que compartir la atención de su protegida o si envidiaba las alas de Quemadura. Suponía que un poco de ambas. De todos modos, el malestar de Luce le ofrecía horas de diversión ininterrumpida. Muchos de los que vivían en el desfiladero habían tratado de capturar al corcel, pero él siempre se escapaba y dejaba un camino de cuerpos chamuscados tras su paso. Como apreciaban sus vidas, los residentes de la zona por fin habían aprendido a dejarlo en paz. Solo Mancha podía acercarse a él. La muchacha le dijo a Crowny que muy en el fondo del corazón negro de Quemadura, había un diamante bondadoso, precioso y poco común, y que un día lograría tallarlo. Mancha se alejó de Quemadura y se giró hacia Luce y Crowny para mostrarles el símbolo del sol. Luce asintió. Crowny le había enseñado el idioma. A leer las letras y los signos que Mancha expresaba con sus manos. Crowny lo había aprendido hacía muchos siglos, cuando Nerezet y el Doria eran aliados. Era una lengua perdida que una vez había sido universal para ambos reinos. Una forma de comunicarse en silencio a larga distancia. Entonces, los drasiliscos rondaban por los cielos de la noche. Las criaturas nocturnas estaban medio ciegas y, como los murciélagos, dependían de su afinado sentido del oído y de la ecolocalización para encontrar presas humanas. Los dos reinos combinaron sus infanterías y utilizaron el lenguaje de los signos para planear estrategias militares. Al final, lograron vencer a aquella plaga viperina y alada gracias al trabajo en equipo. Hoy en día, pocos sabían cómo descifrar aquellos símbolos, del mismo modo que pocos se acordaban de un tiempo en el que el Doria y Nerezet habían coexistido en armonía. Pero Crowny lo recordaba, igual que el resto de los muertos o los inmortales. Alguien en el Doria le había enseñado aquel idioma a la princesa, y Crowny lo agradecía. Era el único modo en el que había podido ganarse su confianza. Después de hacer el símbolo del agua, Mancha se arrodilló a la altura de los espolones rodeados de brasas del caballo y acarició las flores mustias con una mano enguantada mientras el Pegaso estiraba el cuello y pasaba el morro por las gotas que aún descansaban sobre el cuero cabelludo de la joven. Luce se agachó. Mientras movía la mano para deshacerse de la nube de ceniza que habían levantado las patas delanteras de Quemadura, agarró la bota llena de agua que llevaba colgando de la cintura y la sostuvo sobre un brote mustio de consuelta. Mancha frunció el ceño, preparándose. Se quitó el guante y enterró los dedos en la ceniza, con las yemas iluminadas por una luz dorada.
Entonces, llamó a las semillas dormidas de Aguileña, Consuelda y Corazón Sangrante que habían quedado abandonadas desde hacía siglos. Quemadura movió la crin y removió la ceniza con las herraduras plateadas de sus patas mientras un rayo de luz hacía resplandecer la tierra. El sílfide vertió el agua de la bota en el suelo de ceniza y aparecieron 4 brotes nuevos. Las flores crecieron aún más y se volvieron más coloridas. Buen trabajo, comentó Crombie, dando una palmadita en el hombro tenso de Mancha. La chica se volvió hacia la bruja, que estaba demasiado ocupada tratando de aguantar el dolor como para mirarla a los ojos. Al principio, la habilidad de la princesa para dar vida a semillas enterradas tan profundamente bajo tierra, muertas desde hacía muchos años, era inexplicable. Crombie no lograba entender cómo alguien formado y venerado por la noche poseía la luz del sol en las manos. Pero después de ver el recuerdo de la chica, cuando abrió una carta muy especial escrita con tinta dorada sobre un pergamino negro, a la bruja se le ocurrió una hipótesis relacionada con el príncipe. Y, si tenía razón, ya se había establecido una conexión entre ambos. Mancha tomó aire profundamente, preparó un ramo de flores con los brotes más grandes y hermosos y se lo extendió a Crombie. Frescas, para los jarrones, gesticuló con sus manos iluminadas. Gracias, pequeña. Siempre está bien tener algo cursi para decorar mis ventanas. La bruja tomó las flores, cojeó hasta la entrada de la casa y luego se giró. Ambos tendríais que ir yendo hacia el mercado. Mancha se levantó, se sacudió la palma de la mano y dejó que Quemadura la acariciara con el morro. La luz desapareció de la punta de sus dedos, como si la hubiera absorbido. Crombie nunca se lo había preguntado, pero estaba claro. De algún modo, el Pegaso era capaz de aliviar el dolor de la muchacha. Luce le ofreció a Mancha un bolso de cuero para el mercado. Para que no se olvidaran de él, Quemadura se colocó entre ellos con las alas bien estiradas hacia arriba. Las puntas de sus plumas estaban cubiertas de brasas naranjas. Luce susurró algo que hizo que Mancha negara con la cabeza en un gesto de afección, y entonces los 3 se dirigieron hacia el bosque que rodeaba la parcela de Crombie. Mancha tiró del talismán que le colgaba del cuello de manera inconsciente. Era su ritual. Lo toqueteaba cada vez que se aventuraba más allá de la casa. Quizá lo hacía porque buscaba sentir la seguridad y la tranquilidad de que la llave de su trono de esqueletos no desaparecería como la familia que no lograba recordar. Mancha creía que su amnesia era el resultado del abuso que alguien le había infligido cuando la dejaron medio muerta en el desfiladero. Crombie había alimentado la mentira, aunque a veces se preguntaba si la princesa les perdonaría si algún día descubría la verdad sobre su papel en las desgracias que habían caído sobre su familia o en sus tragedias personales. También se preguntaba cuándo habían empezado a importarle aquellas cosas. Mancha se despidió antes de seguir el camino de brasas que Quemadura había dejado tras de sí junto a Luce, hacia los matorrales y los árboles, bolso de cuero en mano. Crombie enterró su nariz viperina en el ramo de flores e inhaló profundamente. Pronto presenciaría a Mancha marcharse por última vez, si lograba encontrar los medios para llevarla al castillo. La verdadera princesa debía estar allí para darle la bienvenida al príncipe y que la profecía se cumpliera. Sin embargo, Crombie no podía convencerla para que fuera, ni tampoco podía pedirle a Luce que lo intentara. Tenía que ser decisión de la joven. Tenía miedo de que fuera peligroso que la chica se enfrentara de Griselda sola, sin sus recuerdos. Los eldorianos ya creían que tenían a su princesa, y Mancha ya no encajaba con la descripción de la profecía. La dificultad del rompecabezas irritaba la mente anciana de la bruja. La bruja entró en su habitación y se agachó ante un baúl de cedro situado en la base del tronco de un olmo, donde Luce y ella habían guardado armas que habían robado y varios objetos encantados. Crombie abrió la tapa y buscó una caja escamosa y pequeña con bisagras negras. Decidió fabricarla con piel de basilisco por su poder indestructible. Escribió con tinta negra las palabras Princesa Resolución en una escama particularmente grande y pálida. Mientras buscaba, Crombie se pinchó el pulgar con una aguja medio insertada en la túnica de un hombre muerto que aún necesitaba que le cosieran el dobladillo. Una gota de sangre apareció sobre la yema del dedo. La bruja soltó una palabrota. Hubo un tiempo en el que su piel habría sido capaz de doblar por la mitad algo tan nimio como una aguja. Cuando se presionó el pinchazo para detener la pequeña hemorragia, encontró la caja que había estado buscando, pero una gota de sangre había caído sobre la S en la palabra resolución, y la tinta se había corrido, por lo que ahora parecía leerse revolución. Crombie decidió que no importaba. Luce sabría para qué era la caja cuando llegara el momento. La bruja levantó la tapa y sacó el libro de cristal que contenía los recuerdos de la princesa.
Crony conocía todos los aspectos de su infancia, y Luce sabía todo lo que la bruja había decidido compartir con él. Abrió el libro por una página para ver las piezas fragmentadas de una escena en tonos blancos, grises y negros apagados. El recuerdo de manchas sobre los zapatos de su padre, el rey, mientras aprendía de bailar. Como Crony aún no le había dado vida a las imágenes, solo ella podía verlas. Era hora de encerrar aquellos recuerdos preciosos hasta que el futuro de la princesa se alineara con el suyo. Crony volvió a depositar el libro en la caja y susurró un conjuro sobre la tapa. El sello mágico la mantendría cerrada hasta el momento en el que la princesa recuperara su corona y se ganara la lealtad de ambos reinos. Colocó la caja dentro del baúl y rebuscó aún más hasta sacar una nota que empezó a escribir poco después de que Luce y ella salvaran a la heredera del Doria. Había pospuesto acabar de escribirla demasiadas veces. Las palabras le obligaban a admitir su mortalidad, algo en lo que no le gustaba pensar. Sin embargo, ahora que el príncipe estaba a punto de llegar, tenían que llevarse a cabo las últimas preparaciones. Crony abrió la nota para releer lo que había escrito hasta la fecha. Luce. Si estás leyendo esto es porque me he ido. Quizá estés un poco enfadado por cómo me he marchado. Debes entender que si lo hubieras sabido, las cosas solo se habrían complicado más de lo necesario, pero aún quiero ayudarte, igual que tú siempre lo has hecho conmigo. Tengo los medios para que recuperes tu forma original de nuevo. Aunque antes, tengo que pedirte un último favor. Debes llevar la caja de la princesa a Madame Yadia, la hechicera real de Nerecet. Estará cerrada, y será imposible acceder a sus contenidos hasta que nuestra niña lleve la corona que un día llevó su madre, la reina. Después de ello, Yadia puede devolver los recuerdos a su dueña. Compartí mis conocimientos con ella cuando nuestros reinos eran aliados, mucho antes de la división de los cielos. Yadia te contará todos mis secretos, si todavía quieres saberlos. La caja que está marcada con Griselda es para ti. Ahí están los múltiples pecados de la reina regente de Eldoria. Quizá pueda serte de utilidad para liberarte de sus garras venenosas. Quizá con sus remordimientos podrás recuperar las alas que tanto echas de menos. Crony mojó una pluma en el tintero para completar la carta, pero se detuvo y fijó la vista en una caja roja con forma de jaula para pájaros, enterrada dentro del baúl entre un montón de ropa y otros artículos. Si se concentraba, podía oír los trozos de la conciencia de Griselda retorciéndose en su interior. Luce no sabía que Crony la tenía escondida allí o que la había robado hacía tantos años, mientras los mortajas se entregaban al frenesí de su festín. La bruja había deseado que fuera un regalo para su amigo Sílfide, un medio para que pudiera vengarse. Pero cuando la princesa apareció en su casa, se convirtió en algo de lo que poder sacar partido. Nadie tendría más poder sobre Griselda que la persona que poseyera su conciencia y albergara el sabor agrio de los pecados que había cometido, embrujado para que ni siquiera la propia reina regente pudiera ahogarse con ellos. Si alguien le entregaba toda la esencia de su conciencia a la vez, podría derrumbarla. Sin embargo, Crony no tenía la magia necesaria para unir de nuevo la conciencia de Griselda con su cuerpo y su mente. Solo la señora Penumbra podía hacerlo. Luce tendría que encontrar un modo de atraer a su amor del pasado hacia el desfiladero y para entregarla a la madre de los Mortaja. Crony frunció el ceño y sostuvo la pluma sobre la carta para empezar a escribir, pero se quedó helada cuando oyó el graznido de un cuervo en la distancia. Un sonido característico que terminó en un aullido más parecido al de una hada llorona que al de un pájaro. A Crony se le detuvo el corazón y había pasado mucho tiempo, pero reconocería aquel sonido lúgubre en cualquier lugar. La bruja dejó de lado la nota y el tintero y se levantó. Una pasta de ceniza y tinta le manchó el dobladillo de la capa cuando se giró y miró hacia arriba. El cuervo volaba por debajo de las copas de los árboles. Era grande como un buitre, con un ojo rosado en el centro, sobre su pico blanco, y plumas tan blancas y puras como la nata recién hecha. El pájaro ralentizó el vuelo, se posó sobre una rama y observó a Crony intensamente. Tana. El nombre del cuervo emergió de los labios de la bruja. Una palabra que no había pronunciado desde hacía siglos. Era como música para su lengua bífida, y habría sonreído ante la nostalgia que le inspiró, pero la lógica no se lo permitía. El hecho de que Yadia hubiera enviado a su pájaro albino hasta aquel bosque para vigilar la zona con su ojo del augurio solo podía significar una cosa. El príncipe había optado por atravesar el desfiladero en su camino hacia el castillo. Ya estaba allí, o cerca. Una sensación de júbilo y otra de terror se enfrentaron en su interior. Reunir a Mancha con su príncipe ya no sería un problema.
Pero, ¿qué pasaría cuando se conocieran, teniendo en cuenta que Mancha parecía más un chico que una chica y además no tenía voz? Crony firmó con su nombre en la parte inferior de la nota a toda prisa, y luego la dejó al lado de la caja que contenía el libro de cristal de los recuerdos de la princesa. Cuando cerró la tapa de esta, salió rápidamente por el umbral en dirección al mercado con su bastón en la mano. No podía interferir en la profecía, pero nada impediría que se la perdiera. El cuervo alzó el vuelo desde su rama y siguió a Crony a distancia. El sonido que retumbaba en el bosque cada vez que batía las alas le puso los pelos de punta. Que Tana estuviera siguiéndola no le parecía bien, aunque no tenía sentido darle muchas vueltas. Había llegado el momento de que Mancha reclamara su destino, y Crony pagaría por todos sus errores. 11. Una serenata para huesos salvajes. En Rigamort, una de las cuevas de hielo místicas más hermosas, había un pasaje protegido por las criaturas más majestuosas del reino de la noche. Los ciervos de la bruma, encantados para ser leales a cada rey de Nerecet y proteger la frontera oculta de su tierra. Durante siglos, aquel túnel lo habían utilizado los gnomos de la escarcha, que vendían cosas en el mercado negro, y los ladrones de sol enviados por el rey. También los eventuales saqueadores de la noche, cuando tenían una misión secreta, ya que desembocaba directamente en el desfiladero de la ceniza. Aquella tierra yerma y embrujada proporcionaba el camuflaje ideal para los que querían hurtar un poco de sol o deseaban esconderse de los ojos entrometidos del Doria. Sin embargo, nadie podía entrar a Nerecet a través de aquel pasaje, a no ser que pertenecieran al reino de la noche. Los ciervos de la bruma podían sentir a los de su estirpe, y cualquiera del reino del día, criatura humano, lo bastante idiota como para tratar de entrar, se convertía en la presa de su mortal cornamenta. El príncipe Vesper planeaba viajar hasta el Doria a través de aquel túnel. Él sabía, gracias a las cartas que se había intercambiado con su prometida con la ayuda de las grajillas, que la princesa y su familia se habían encerrado en las mazmorras del Doria desde que se firmó el tratado de paz a causa del miedo sembrado por la bruja asesina. El enclaustramiento no solo había afectado a Lady Lyra, sino a todas las casas de su tierra, ya que el reino se había visto invadido por una hiedra espinosa que se suponía que tenía que protegerlos de aquella misma bruja vengativa. Hacía mucho tiempo, Vesper había prometido a Lyra que la protegería, y pretendía cumplir con su palabra. Era lo mínimo que podía hacer, ya que sin su canción ni su tacto, su maldición lo habría endurecido hasta convertirlo en una estatua de oro, y sus huesos habrían estallado en 1000 pedazos luminosos. Pero con ella, juntos, unirían de nuevo el sol y la luna para sanar ambas tierras. Él y su comitiva estaban listos para emprender el viaje al reino del día. Como allí siempre era de noche, sus sirvientes se habían retirado a descansar después de aquel pequeño resplandor de amanecer en el cielo. Igual que el período de cesación de los eldorianos, que empezaba después del destello del atardecer. Sin embargo, el príncipe había ordenado que su comitiva se retirara antes para estar descansados y partir hacia el Doria cuando el cielo se iluminara con el ligero tono rosa. Demasiado nervioso como para seguir su propio consejo, Vesper se pasó por la enfermería del castillo. Los sonidos de tos cargada y respiraciones pesadas anticiparon el olor a enfermedad, a té de panacea y a incienso cuando entró en lo que una vez había sido un salón de baile con paredes de obsidiana. Había una serie de catres alineados contra la pared y en el centro de la estancia. Unos pasillos estrechos los separaban y formaban un camino laberíntico. En aquel lugar solo estaban los afectados que vivían en el castillo. Se habían construido enfermerías temporales dentro de casas por toda la provincia, tanto para los nobles como para los plebeyos. La enfermedad no tenía ningún prejuicio. Afectaba a jóvenes y ancianos, a ricos y pobres. Su fragilidad y mortalidad eran las más humildes herramientas para convertirlos a todos en iguales.